Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Eso me alegra mucho. Espero que tengamos todavía un poco de energía para esta media hora que voy a tener aquí con ustedes. Bueno, es para que despertemos un poco. Agradecer a las personas que están aquí presentes por este esfuerzo maravilloso que hacen de poder repensarnos la forma como queremos seguir construyendo y constituyendo nuestra sociedad, nuestro mundo, este lugar en el que habitamos como familia. Por lo menos es el objetivo que queremos, que cada día podamos sentirnos familia. De manera muy especial, hacer un homenaje a todas las víctimas de los distintos conflictos en la humanidad, a quienes han muerto a causa de la violencia, de la indiferencia, a las víctimas de nuestro país, pero muy especialmente a las víctimas del holocausto nazi, a nuestros hermanos, más de 6 millones de judíos que perecieron por estas causas injustas. Y les invito a que sigamos pensando que el mejor homenaje que podemos hacer por ellos y por todas las familias que han sido víctimas de la violencia es a no seguir dejándonos llevar por la corriente de lo cotidiano, acostumbrarnos y dejar en el olvido todo aquello que ha transcurrido en nuestra historia, que ha causado dolor y daño a la sociedad humana y que no nos ha permitido progresar. El mejor homenaje que podemos hacer es hacer un alto en el camino, seguir reflexionando, resignificar la forma como estamos actuando nosotros frente a estos elementos y podamos tomar una posición más activa frente a ella, porque estamos hablando de derechos humanos. Quiero simplemente con este ejemplo, con esta metáfora, tratar de dejar unos elementos de reflexión para que nosotros podamos seguir pensando sobre las acciones propias que debemos tomar como camino para que podamos nosotros mismos ser los primeros defensores de los derechos humanos. Vamos a imaginarnos un río, ¿no? Y el río que nace desde la altura de una gran montaña viene con gran fuerza y ese río arrastra todo. Y va en un solo sentido, aunque tenga brazos, va de bajada y va llevando todo. Bueno, definitivamente el problema del conflicto, de las dificultades de violencia, de las muertes, de las barbaries que hemos vivido, ha sido precisamente porque hemos querido evitar la diferencia, la diversidad, la posibilidad de pensar distinto, de ser distintos, sino que hemos querido como meter en una especie de bolsa, en una especie, digamos, de cuarto oscuro a toda la humanidad para que seamos homogéneos, para que seamos iguales y para que pensemos de la misma manera. Y nos damos cuenta que no podemos pensar de la misma manera. Y cuando reflexionamos distinto, entonces vienen las dificultades porque no somos capaces de dejar un poco de lado el egoísmo, de pensar en mí mismo y ponerme en el lugar del otro. Y por eso vienen las consecuencias nefastas que hemos vivido. No sabemos vivir en la diferencia y por eso tanta guerra y tanta violencia, porque queremos que todo vaya en un solo camino. La sociedad tecnocrática posterior a la guerra, ¿sí?, en los años 60 nos muestra precisamente eso, el fruto de una sociedad que dice, hemos llegado a la gloria del mundo, porque con la razón lo hemos conseguido todo, tenemos la ciencia, tenemos el desarrollo, la tecnología, tenemos un mundo globalizado, tenemos un modelo económico que nos ayuda a progresar, pero nos damos cuenta que por ese modelo económico o por esos modelos económicos, por esa única manera de ver la sociedad, se arrasa con las demás formas de vida y es precisamente por el egoísmo humano que no permite la diversidad. Entonces nos encontramos en ese gran río y quiero proponerles que sigamos reflexionando a todos quienes estamos aquí, muy especialmente veo jóvenes aquí. Ustedes tienen que ser los primeros gestores y agentes del cambio. ¿Y cómo no lo van a hacer?
a través de la transformación de la mente. Los sistemas se pueden transformar únicamente si nosotros mismos nos podemos transformar al interior. Y el mejor camino para la transformación y poder llegar a la aceptación de la diversidad es la educación. Y estamos educándonos para no olvidar. Y por eso no podemos seguir permitiendo y llamamos a un ajuste de conciencia a todos los que estamos aquí, a las autoridades gubernamentales, a quienes legislan, que pensemos que estas estructuras, estas macroestructuras de poder que siguen gobernándonos en el sentido de que no podemos nosotros vivir nuestros modelos educativos y formativos desde nuestro propio contexto, no nacen de nuestras necesidades, sino que vienen desde fuera. Un joven hoy en día en nuestra sociedad ya tiene un camino señalado, es decir, debes estudiar una ciencia exacta, debes tener las mayores competencias, pasa por encima del otro, debes tener tantos idiomas para que luego te puedas ir a tener un mejor futuro fuera del país. Eso no es. Nosotros tenemos que formarnos en muchas competencias, pero la primera de ellas es ser humano y poder respetar la diferencia y poder respetar al otro. Y por eso las estructuras de poder tienen que ayudarnos a que legislemos sobre las políticas que se están fomentando dentro de nuestra nación para que haya mayor equidad en los procesos educativos, para que también podamos fomentar nosotros la posibilidad de modelos pedagógicos dentro de la formación que partan de la necesidad del contexto y de la realidad que nosotros estamos viviendo. No se trata de seguir enseñando derechos, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, que como bien ya lo han desarrollado en las anteriores exposiciones, están positivamente legislados y creados en la jurisprudencia, pero en la realidad no se viven, porque no se trata de enseñarlo y que nosotros lo metamos en la cabeza, se trata de vivirlo y de reinterpretarlo y de luchar por hacerlo presente en nuestra realidad. Decir que podamos formar con modelos pedagógicos que problematicen la realidad, que no sea simplemente un aprendizaje que se pasa, sino que diga algo a tu vida, que a un joven que está metido en medio de la violencia le diga algo el tema de la defensa de los derechos humanos, que sienta que sí hay un camino para poder defenderlo, pero no tiene ningún sentido simplemente decirlos de manera etérea cuando no estamos aplicando acciones concretas que nos ayuden a llegar a esa realidad. Educación problematizadora de la realidad es un camino absolutamente importante, que contextualice nuestras necesidades, que no nos haga apartar de ellas. Y finalmente, les invito a que tengamos en cuenta del ejemplo que les había dicho del río. La educación tiene que convertirse en un elemento que confronte, en un elemento que reivindique, en un elemento que emancipe, es decir, que nos haga despertar del sueño en el que a veces nos encontramos de dejarnos llevar por lo cotidiano. Sí, ya estamos acostumbrados al discurso de los derechos, la muerte, la violencia. No, nosotros tenemos algo que hacer y no nos podemos acostumbrar. Y nos podemos acostumbrar si somos capaces de liberarnos de esas macroestructuras opresoras. Y esas macroestructuras opresoras definitivamente son la indiferencia y la imposibilidad de movilizarnos al conocimiento y a la relación de la diversidad con el otro. La mejor manera de hacerlo, les coloco este ejemplo final. Recuerden el río. Hay un tipo de pez, yo que soy de la costa y me gustan mucho los peces, este pez, que es el salmón, tiene una característica que ustedes conocen, y esa característica es que el salmón nada contracorriente. El salmón nace en un estanque, luego baja por el río, pero finalmente cuando se aparea y va a regresar nuevamente al lugar donde va a desovar, tiene que irse contra la corriente. Y eso es difícil, es muy difícil nadar contra la corriente. Incluso están allí los depredadores, los grandes osos, corriente arriba esperándolos para que cuando vayan a saltar poder llevarlos a sus fauces. Pero todo ese camino que emprende el salmón contra la corriente tiene un objetivo fundamental, que es desovar y dar una nueva vida, aunque pierdan su vida en el camino. Les invito para que nosotros tengamos ese mismo esfuerzo en la educación, aunque a veces veamos que no hay esperanza, que no hay caminos, que nosotros tengamos la posibilidad de reunirnos, de hacer mesas de debates. Son acciones concretas que nos ayudan a ir contra la corriente de aquello que se nos ha mostrado en torno a esa falsa educación
y podremos lograr entonces que los derechos humanos no sean una utopía, sino una realidad que todos construimos. Muchas gracias.